Saludamos a todos los bendecidos, gracia y paz sean multiplicadas en el nombre de Jesús. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estoy en este día para compartir una palabra de gracia, de poder, de aliento. Y bueno, hoy tenemos nuestro estudio del día miércoles. Vamos a estar estudiando el misterio de la iniquidad. Es un misterio que lo nombra Pablo en las epístolas y de suma importancia que podamos comprender este misterio. Así que mientras aguardamos que más personas se puedan conectar, vamos a estar orando al Señor, vamos a dar gracias a Dios porque Él está con nosotros y por nosotros. Amén. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por este día, Señor. Te bendecimos, te adoramos, descansamos en tu gracia, en tu bendición. Descansamos en ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Dándote gracias por todo, Señor. Gracias por este día, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que harás en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en nuestro interior, Señor amado, y el Espíritu Santo esté hablando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, para recibir tu palabra, Señor, para recibir tu ánimo, tu aliento, en el nombre de Jesús, para recibir conocimiento, revelación de esta palabra poderosa en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, Señor, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza sea para ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Descansamos en tu gracia, descansamos en tu bendición, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te alabamos, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Toda gloria sea para ti, Señor. Toda honra, toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre del cielo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a estar compartiendo este tema que de suma importancia, de poder entender el misterio de la iniquidad. Y voy a estar leyendo el versículo donde Pablo nos nombra este misterio, que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces Pablo está diciendo, porque ya está en acción, en esa época ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Solo había que hay quien, ¿y quién lo detiene? El Espíritu Santo, el Señor, detiene la manifestación de este misterio en toda la plenitud el cual va a tener en esta tierra, el misterio de iniquidad. ¿Y qué es el misterio de iniquidad? No es el misterio de la maldad, porque iniquidad significa maldad. A veces decimos, pero ¿por qué suceden cosas malas a los cristianos? ¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? Es porque hay un misterio, algo oculto que funciona en lo que es la maldad. Y quiero comenzar leyendo también dónde comienza este misterio, ¿no? Porque a veces decimos, pero esta cosa, ¿dónde empezaron, no? Y vamos a estar leyendo en Isaías 14, 12 al 14. Aquí es donde comienza el misterio de la iniquidad. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. El misterio de iniquidad comienza con el orgullo de este arcángel que fue creado para el servicio del Señor y después conocido como Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Entonces, ahí comienza en su corazón. Sabe que él decía en su corazón, subiré y seré semejante al Altísimo. Y entonces
aquel ser que había sido creado para el servicio del Señor, para estar juntamente sirviendo con Adán y Eva, aquel le dejó entrar en su corazón el orgullo, y entonces dice que ahí comenzó este misterio de iniquidad, porque se llenó de orgullo y quería ser igual que Dios. Y lo vemos como cuando se le aparece a Jesucristo y le dice, si tú me adorares, te daré la tierra, te daré esto, te daré aquello, ¿no? Y mostrándole que él tenía cierto poder en aquel entonces. Hoy no tiene poder como tenía cuando estaba Jesús en la tierra, porque Jesucristo vino justamente para deshacer las obras del diablo y para tomar todo aquello que el diablo había robado. Le había robado a Adán y Eva. Adán y Eva, ellos creyeron las palabras de la serpiente, y entonces dice que la serpiente los engañó, les quitó todo lo que ellos tenían. Y entonces desde ahí comienza, pero en su corazón estaba todo ese pensar, porque él quería ser igual que Dios. Y entonces quería la adoración para él, y él quería todo para él, la exaltación. Él veía, quizás podemos imaginar, ¿no? Porque dice la palabra que él se presentaba delante de Dios, y podemos imaginar que veía al Señor, que los ángeles lo adoraban, que la gente por ahí, que los seres, ¿no? Y Dios podía contar cosas de la tierra, como le decía, mirá, Job, ¿no? Él es una persona recta, ¿no? Entonces podemos imaginar y pensar, ¿no? Que Satanás veía todas esas cosas y él por dentro decía, yo seré igual al Altísimo, ¿no? Y la palabra dice que fue cortado, ¿no? Tremenda esa palabra, dice que fue cortado. Dice, y Jesús dijo, ¿cómo caíste, no? Y Lucero, hijo de la mañana, ¿cómo fuiste cortado? Entonces encontramos en la palabra del Señor esto tremendo de que este ser quería ser igual que el Señor Jesucristo, y sabemos que no podía ser Dios, porque Dios hay uno solo. El Señor dice que fuera de Él no hay Dios, no puede existir otro Dios, ¿no? Entonces encontramos esto, ¿no? Este misterio. Y también en el libro de Ezequiel nos va revelando más acerca del comienzo del misterio de la maldad, que hasta el día de hoy está presente. Pablo dice que después de su partida entrarían lobos rapaces, y esos lobos rapaces, los falsos profetas, todas esas personas son parte del ministerio de la iniquidad, del misterio, ¿no? De este misterio que para muchos está oculto, para muchos no lo creen, otros lo creen demasiado, ¿no? Otras personas que se pasan viendo demonios por todos lados, ¿no? Y otros que ignoran los demonios, ¿no? Pero tiene que haber un balance en todo esto. Entonces, en el libro de Ezequiel nos viene hablando el Señor y dice, Ezequiel 28, 15 al 17, dice, perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, esta palabra perfecto no quiere decir que estaba fuera de fallas, ¿no? Porque vemos que se encontró maldad. ¿Y cómo se puede encontrar maldad en algo que era perfecto? Esto perfecto significa que había sido creado justamente para encajar en el reino de Dios, ¿no? Esto perfecto significa que Él estaba completo, estaba pleno para el servicio del Señor. Pero no era que estaba fuera de la imperfección, porque acá vemos que no, dice, pero era perfecto desde el día que fue creado, ¿no? Todos sus caminos. Entonces vemos que era un ser obediente, un ser espiritual obediente que hacía las cosas hasta que se halló maldad. Por eso es que decimos que ahí comenzó el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste,
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra para que miren en ti. Entonces encontramos que era hermoso, que tenía una acción, tenía un servicio para hacer, era sabio, ¿no? Dice que se enalteció por la hermosura, corrompió su sabiduría y entonces dejó entrar en su corazón el orgullo y quería y se sentó, ¿no? Se sentó de esa forma, digamos, se paralizó, ¿no? Se cambió su mente, digamos, eh, cambió su corazón. Y entonces dice la palabra de Dios también que Jesús veía a caer a Satanás como un rayo, ¿no? También lo vio caer porque fue expulsado, pues fue echado, como decía un pastor, ¿no? Dice que el diablo tenía trabajo y ya fue echado de ese trabajo, ¿no? Por eso que después pasa a ser un ladrón junto al falso profeta, ladrón que viene para matar, robar y destruir, junto al anticristo, ¿no? También el anticristo es parte del misterio de la iniquidad. Y entonces el profeta dice que el diablo era perfecto en sus caminos hasta que se halló maldad, y se halló también la maldad, la injusticia, pecó, y entonces fue arrojado a causa de la hermosura también. Él era hermoso, y lo que era hermoso se convirtió en algo corrompido. Por eso que a veces cuando representan a los demonios lo hacen todos feos, ¿no? Porque lo asocian con la maldad, pero también hay cosas que parecen lindas físicamente, pero también tienen maldad dentro de su corazón. Entonces dice en Ezequiel 28:18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto y serás y para siempre dejarás de ser. Entonces acá hay una palabra que está diciendo, ¿no? Que el diablo va a ser totalmente destruido, consumado. Sabemos que en Hebreos 2:14 dice la palabra que el diablo fue destruido. Y entonces, ¿qué significa esa palabra destruido? Viene del griego katargeo, que significa anonadado, que significa limitado. Entonces, nosotros sabemos que hoy el diablo está anonadado, está limitado, no tiene poder contra nosotros, solamente está utilizando la mentira, porque sabemos que es un espíritu, ¿no? Pero lo que era en un momento ya no lo es, para siempre y para siempre dejará de ser. Y vemos en Apocalipsis que dice que el diablo, el falso profeta, la muerte, ¿no? Y todas las personas que no están anotadas en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego, donde va a ser la destrucción total. Pero hoy en día todavía eso no ha ocurrido, porque sabemos que el libro de Apocalipsis está presentando algo en el futuro. Todavía no ha sucedido eso porque todavía no ha sucedido la gran tribulación, porque todo eso viene después de la gran tribulación, viene después del milenio, viene de todo eso después de la guerra de Armagedón también, viene la destrucción total. Pero para hoy, para los hijos del Señor, el diablo está destruido. Y entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque Pablo lo enseñaba y tenemos que enseñar todo lo que el apóstol de la gracia nos enseña para poder comprender un poco más la maldad que hay en este mundo. Muchas personas toman frases de filósofos y dicen, no, la maldad está en nosotros, la maldad está en todos lados, pero hay un misterio, un secreto también de la maldad que está oculto a los ojos de muchos cristianos, y por no saber, por no tener conocimiento, entonces las personas se pierden. Entonces las personas le atribuyen las cosas a Dios y dicen, no, Dios permitió esto, Dios hizo aquello.
Dios permitió que fulano se muriera, Dios permitió que esto, lo otro, cuando realmente no sabemos que hay un misterio de la maldad que está operando. Por eso dice Pablo que el misterio de la iniquidad ya está en acción, y está en acción desde el momento de que Lucifer, aquel arcángel perfecto en todos sus caminos, se halló maldad en él, de ahí está en acción. Y lo podemos ver en toda la escritura. ¿De dónde saca la idea de Caín para matar a Abel? ¿De dónde saca esa idea? La saca justamente del misterio de la iniquidad, de la maldad que hay en esta persona, ¿no? En Caín. ¿De dónde viene esa maldad? ¿Por qué hay hombres tan malos? Sodoma y Gomorra, ¿por qué están tan corrompidos? ¿Por qué? Porque está operando el misterio de iniquidad en esos tiempos. Y ahora Pablo nos trae a nosotros la luz. Pablo fue al tercer cielo y Jesucristo le reveló a Pablo estas cosas. Y entonces en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 10 dice, leímos que en el 7 que ya estaba en acción el misterio de iniquidad, y en el verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿cuándo va a ser destruido, no? El hombre de pecado, acá está hablando también del anticristo. ¿Cuándo va a ser destruido? En la segunda venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, acá está el tema, acá está la cosa. Hoy en día hay señales, prodigios mentirosos, porque justamente está en acción el misterio de la iniquidad. Por eso que encontramos en religiones que hay milagros, y hay señales, hay prodigios, hay maravillas, y son católicos, y son musulmanes, y son de religión umbanda, y ellos dicen, no, nosotros curamos, nosotros hacemos esto por la palabra, ¿no? Religiones que no tienen nada que ver con Jesucristo, vemos que hay señales y maravillas. Por eso Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchos me dirán aquel entonces, Señor, pero en tu nombre profetizamos. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad, le va a decir el Señor. ¿Por qué? Porque ellos no son del Señor. ¿Y cómo damos cuenta, pastor, de que un milagro no viene del Señor? Porque la palabra nos enseña cómo discernir. Si dice la palabra profética viene del Señor, te va a exaltar el Señor. Ahora, si viene una palabra y se cumple, pero te lleva a adorar a otros dioses, dice que eso no viene del Señor. Y entonces también podemos decir, si hay un milagro que glorifica a Jesucristo, glorifica la verdad, glorifica no a la mezcla de religiones paganas con cristianismo, porque hoy en día está la mezcla, el paganismo con el cristianismo, y muchos lo meten en la misma bolsa, no, somos todos uno, todos los caminos van a Roma, no, no, solo hay un camino que va al Señor, un camino que va al Padre, su nombre es Jesucristo. Si no exalta a Jesucristo, entonces no es del Señor. Si no te lleva a adorar a Jesucristo, si no te lleva a ir a búsqueda de la verdad, entonces son señales, prodigios mentirosos. Por eso Pablo decía que esto era ese que por obra de Satanás, con gran poder, con gran señales, prodigios. Y dice el verso 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces hay personas que son engañadas porque no han recibido el amor de Dios para ser salvos. Y porque no han recibido ese amor, entonces van detrás de estas señales engañosas, mentirosas. Y hay muchos hijos de Dios que están involucrados en eso. Hay muchos hijos de Dios que están metidos totalmente en este misterio. Pero tranquilo, mi amado, tranquilo, porque el Señor conoce a los suyos. El Señor a su tiempo los va a sacar.
El Señor por eso que nosotros quizás venimos de otras religiones, venimos de otros pensamientos, venimos de otras cosas, y de repente conocemos la verdad. ¿Por qué conocemos la verdad? Porque el Señor nos saca, porque no pertenecemos al misterio de iniquidad, porque pertenecemos a los hijos del Señor, porque fuimos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Porque dice la palabra que aquellos que van a creer las señales de la bestia, y recuerden Apocalipsis, también ahí está el misterio de iniquidad en todo su auge, en toda su plenitud. Dice que va a haber un falso profeta y la bestia. Dice que la bestia hará señales y la gente va a creer. ¿Y por qué va a creer esa gente? Porque ellos no han creído en Jesucristo. Y todos los que han creído en Jesucristo no van a creer en las señales que los que estén allá y sean del Señor, no van a creer las señales mentirosas que va a hacer la bestia. Y eso van a ser, ellos no van a poder comprar, ellos no van a ser marcados con el sello de la bestia, pero los que creen van a ser marcados con el sello de la bestia, van a creer las señales y prodigios mentirosos, dice que se maravillarán. Eso es tremendo, pero gloria a Dios. Si hoy estás escuchando esta palabra, presta mucha atención, porque el Señor te quiere dar conocimiento, el Señor quiere llevarte a la verdad del Evangelio. Nosotros fuimos creados para la verdad, por eso dice la palabra que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y una de esas obras de antemano es conocer la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y tenemos que conocer, porque eso es la vida eterna. Los milagros son muy lindos, las señales son muy lindas, pero las señales no son el aval de que estás predicando la doctrina correcta. ¿Sabes que hay falsas doctrinas que también tienen milagros? Hay falsas religiones, falsos profetas que hacen milagros. Lo que lo distingue a nosotros es conocer la verdad del Evangelio. La verdad nos hará libre, la verdad de la palabra del Señor, la verdad de la obra consumada de Cristo. Aquellos que no enseñan la obra consumada de Jesucristo no son del Señor. Aquellos que no te lleven a depender de Jesucristo no pertenecen al Señor, aunque parezcan, pero no lo son, porque no predican a Jesucristo el Señor, no predican al Señor verdadero, al Dios verdadero, predican cualquier cosa, pueden mandamientos, pueden enseñar muchas cosas que aparentemente sean buenas, pero solamente aquel que nos lleva a Jesucristo, aquel verdadero, el Espíritu Santo de verdad que nos revela todas estas cosas. Por eso que el Espíritu del Señor nos viene revelando estas cosas para que sepamos y estemos firmes en lo que hemos creído. En Apocalipsis 19 dice, estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la descripción que concuerda con lo que también Pablo está diciendo, de que el Señor Jesucristo en un momento va a aparecer y va a destruir a todo aquello, ¿no? En la manifestación de este inicuo, ¿no? De este hombre de pecado. Y la palabra dice que se manifestará y en un momento. ¿Y qué significa que se manifestará? Significa que se dará a conocer públicamente el anticristo. Y entonces en ese momento, nosotros los que somos la iglesia de Cristo, sabemos que va a haber un comienzo, va a estar el arrebato, ¿no? El arrebato vamos a ser arrebatados con él, con Jesús, y tendremos una reunión con él en los aires. Y entonces en ese momento dice que se manifestará el hombre de pecado. Y ahí se va a manifestar con toda la plenitud. Y entonces vendrá lo que se llama la gran tribulación. Y ahí va a ocurrir persecuciones, van a haber plagas, va a haber juicios, van a haber cosas tremendas, ¿no? También de parte de Dios. Porque la palabra Apocalipsis dice que viene de parte de Dios todas esas cosas, ¿no? Todo eso también es permitido por el Señor.
Y entonces, en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, nos dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, creer la verdad a nosotros nos lleva a la salvación, pero rechazar la verdad te lleva a la perdición. Y como a muchos han rechazado la verdad de Jesucristo, entonces Dios mismo les envía un poder engañoso para que ellos crean la mentira, porque han rechazado la verdad, a fin de que sean condenados. Sabe que la palabra está diciendo que no todos van a ser salvos. Hay una falsa doctrina que están enseñando muchas personas que dicen que todos son salvos, que crea o no crea son salvos igual. Es una mentira diabólica, porque acá dice la palabra que va a haber gente que va a ser condenada porque no creyó la verdad. Pero los que creyeron a la verdad es lo contrario. Si vos creíste en Jesucristo, en su obra consumada, en su obra completa, entonces te abrazaste esta verdad, te aferraste a esta verdad del Evangelio, entonces tú vas a ser salvo, porque te aferraste al Señor, lo tomaste a Jesucristo, creíste en Él. Entonces, pero hay gente que lo rechaza, hay personas que no quieren saber nada, que rechazan y mueren en esa condición. Y entonces dice que para esas personas ya ha sido condenado. Por eso que el Evangelio dice que el que cree será salvo, pero más el que no creyere ya ha sido condenado. Entonces, esa doctrina de que todos son salvos es una mentira, porque la palabra está diciendo que va a haber condenado y va a haber salvos. Y acá está hablando de que no creyeron para ser salvos y se complacieron en la injusticia. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3, del 1 y 2 dice, por lo demás, hermano, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, la palabra nos está diciendo de que hay personas que son perversas y son malas. Y entonces, porque no todos son de la fe, no todos son de la fe. Y esto es muy importante. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay personas que son perversas y malas? Ser perverso y malo no es simplemente una persona que por ahí comete un error, comete algo mínimo, una ofensa, no, una persona que está pensando en hacer maldad, tiene en su corazón hacer la maldad, está constantemente y se goza en la injusticia. Por eso que dice que el amor se goza en la justicia, pero el odio se goza en la injusticia, ¿no? Entonces, esto es muy tremendo lo que hay. Hay personas que no piden perdón, que no le importa. Uno lo puede ver en los asesinos, ¿no? Seriales. Eso matan y no le importa el que hacen con los cuerpos, no le importa las personas, ¿no? Y muchos le han preguntado, pero ¿no te arrepentís de haber hecho eso? Y muchos niegan a arrepentirse, muchos no, fue un acto de justicia, se atreven a llegar a decir. ¿Por qué? Porque son malos y perversos, porque no tienen el amor de Dios, no tienen la compasión del Señor, porque están operando bajo el misterio de la iniquidad y están entre nosotros. Así dice la palabra, que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero por los frutos serán conocidos. ¿Qué fruto hay? ¿No? ¿Qué fruto hay en las personas? Hay fe, hay mansedumbre, hay amor, hay paciencia, hay benignidad. Entonces esa persona tiene fruto. Pero los que no tienen fruto, que tienen todo lo contrario, los que tienen obras de la carne, ¿no? Todo lo que se ve solamente es carne, entonces uno tiene que empezar a ver esas cosas, ¿no? Y saber que muchos están operando bajo el misterio de la iniquidad. Pero gloria a Dios que el Señor a nosotros nos ha librado y hemos creído y hemos abrazado esta verdad del Evangelio y hemos agarrado esta palabra de Dios y no la soltamos en el nombre de Jesús y nos gozamos en Jesucristo. Gracias, Señor, porque somos libres.
Entonces la palabra dice que oremos para que seamos librados. Y hoy vamos a orar por los misioneros, para que sean librados de hombres perversos. Vamos a orar por aquellas iglesias, pastores, ministros, que se tienen que enfrentar muchas veces con el Estado, que les quieren encierran las iglesias, que los encarcelan, que no les permite predicar el Evangelio, y que nos persiguen, que a veces te cierran. Yo me di cuenta que muchos hermanos que están predicando el Evangelio están compartiendo y parece que nunca alcanzan a personas, nunca alcanzan a más personas. Y sin embargo, cuando uno ve la gente que está en el horóscopo, la gente que enseña tarot, entonces ellos tienen miles y miles, miles de conectados. Eso es el misterio de iniquidad, mi amado, misterio de iniquidad, y por eso es que la verdad es resistida. La verdad nunca va a ser popular. La verdad del Evangelio de Cristo nunca va a ser algo popular en el mundo. Siempre va a ser perseguida, resistida. ¿Acaso Jesús fue resistido? Sí. De Jesús hablaron mal. De Jesús lo crucificaron. ¿Por qué? Porque las personas estaban operando bajo el misterio de la iniquidad. Entonces, pero Jesús aprovechó eso también porque dice la palabra que esto había sido preparado por Dios. La muerte de Jesús había sido preparada por Dios. Por eso que la muerte de Jesús no es algo malo para nosotros. Para nosotros es algo tremendo porque Él se dio a sí mismo. Para nosotros fue algo bueno porque nos rescató, nos salvó. Jesucristo sufrió, sí, sufrió. Para Él fue tremendo, pero Él no sufrió solamente porque la gente era mala. Él sufrió de su propia voluntad para rescatar a sus hijos, aquel que había predestinado, aquel que había llamado desde antes de la fundación del mundo, pero estaban perdidos, estaban condenados. Él nos quitó la condenación, Él nos amó desde antes de que nosotros los conociéramos. Él dice la palabra que Él primero nos amó, y porque Él primero nos amó, Él nos salvó, Él nos protegió, y Él nos quitó, y Él nos está guardando hoy en día del misterio de la iniquidad. Pero también Pablo dice que oremos por aquellos hermanos que están predicando la palabra, primero para que la palabra corra y sea glorificada, y después para que seamos librados de hombres perversos y malos. Entonces tenemos que orar por eso, orar por los misioneros, orar por los pastores, orar por la iglesia, por los ministros, porque están siendo perseguidos. Y no estoy hablando de persecuciones chicas, estoy hablando de gente que cierra las iglesias, que los matan, en otras partes le cortan la cabeza por predicar el Evangelio, porque lo encontraron con una Biblia, los matan. Tremendo, cosas que están ocurriendo en este tiempo. Pero gloria a Dios, porque podemos orar y podemos ver cómo son librados en el nombre de Jesús. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces dice que en los posteriores tiempos, ¿no? Dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Significa que una persona estaba en la verdad y de repente se perdió, se fue a otra religión. Entonces eso apostató de la fe, él renunció a la fe. Por eso que a Pablo decían que era apóstata de Moisés, porque él renunció a la ley de Moisés. Y ser apóstata es renunciar. Se usa más que todo en el término político, que se usa como renunciar a un partido político y asociarse con otro. Pero acá dice que van a apostatar de la fe. Y entonces dice, escuchando a espíritus engañadores. ¿Será que los espíritus hablan? Estos espíritus utilizan personas. Y por eso que Pablo decía que las personas, ¿no?, van a hablar cosas. ¿Qué van a hablar? Engaño van a hablar. Y van a enseñar doctrina de demonio. ¿Saben qué significa doctrina de demonio? ¿Saben qué significa enseñar? Significa enseñar sobre los demonios.
Hay materias que en institutos bíblicos que se llama demoniología. Eso justamente es doctrina de demonio, enseñanza acerca de los demonios. Nosotros no tenemos que saber nada acerca de los demonios. Tenemos que conocer de la gracia, conocer de Jesucristo y no de los demonios. Hay personas que dicen, no, hay que conocer porque hay que hacer un mapa de guerra espiritual, hay que hacer esto, lo otro. No, no, no. La palabra dice que los que apostatan de la fe son aquellos que escuchan doctrinas de demonios, que escuchan enseñanza acerca de los demonios. Nosotros tenemos que conocer eso. ¿Qué tenemos que conocer? Nosotros conocer la verdad. Por eso Pedro dice, crezcan en el conocimiento de la gracia y en el Señor Jesucristo. No dice que tenemos que conocer acerca de esto. No dice, no está enseñando. A nosotros no nos interesa saber de ningún demonio. A nosotros nos interesa conocer de Jesucristo, conocer de nuestro Papá Celestial. Entonces dice que muchos tendrán la mente cauterizada, la conciencia, y van a prohibir casarse. Y hay una religión muy conocida que prohíbe casar a sus ministros, que no los prohíbe, y que también le prohíben comer comida ciertos días, ¿no? Y parece que fuera a propósito, pero la palabra ya lo venía diciendo hace más de 2000 años que pasaría eso. Y hoy tenemos el presente el misterio de iniquidad operando en esta religión y podemos ver que eso es así y eso es tremendo. Pero gloria a Dios que conocemos la verdad, pero gloria a Dios que el Señor te apartó, nos apartó. Podemos decir confiadamente, el Señor me apartó para conocer la verdad y para desechar todo engaño y toda mentira en el nombre de Jesús. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Otra versión dice, no se dejen perturbar ni se alarme tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ha comenzado. Entonces, esta doctrina, ¿no?, de que Cristo ya vino, de que Cristo es también una falsa doctrina que se está metiendo justamente entre los que predican la verdad. ¿Para qué? Para apartar a la gente de la verdad, para que ellos sean arrastrados, ¿no?, con este misterio de iniquidad. Porque todas esas enseñanzas, ¿no?, que promueven humanismo, que promueven, ¿no?, que Jesucristo ya vino, que no va a venir más, ¿no?, que no va a haber una segunda venida, todas esas cosas, es justamente algo diabólico, porque sabe que dice la palabra que cuando venga Jesucristo, todo esto va a acabar, va a venir un cielo y tierra nueva, y lo que conocemos hoy, los primeros elementos, que es la naturaleza, no vamos a conocer así, y el mar que hoy conocemos no va a existir ese mar, va a haber un río de agua limpia, va a haber otra vida, nuestros cuerpos van a ser glorificados. ¿Y por qué se enseña eso? Y porque está en acción el misterio de la iniquidad, operando para que muchas personas no crean a la verdad, sino crean a la mentira. Entonces tenemos que entender esto y decir que nadie nos mueva de este pensar, que nadie te mueva del pensar que tenemos en Cristo. ¿Y cuál es el pensar que tenemos en Cristo? Es que el Cristo va a venir, que Cristo se va a manifestar nuevamente en la segunda venida para rescatarnos, para salvarnos, para que acabar con toda injusticia, para acabar con toda guerra, para acabar con toda maldad. Y va a ser tan precioso ese momento donde veremos a Cristo reinar, donde ya no va a haber injusticia, donde no va a haber mentira, engaños, donde no va a haber ya ese tipo de personas que están engañando, maltratando, matando a personas, ¿no? No va a existir nada de esas cosas, ni guerras, ni codicias, sino que todo será Cristo, y Cristo en nosotros, y nosotros en Cristo, y reinando juntamente con Él.
Hoy reinamos en vida, claro que sí, hoy reinamos en vida en Cristo, porque tenemos la habilidad para poder reinar en vida por el Señor Jesucristo. Pero es necesario, mis amados hermanos, conocer estas cosas. Y es necesario que muchas de las cosas que están pasando tengan que suceder. Hay muchas cosas que están sucediendo porque tienen que suceder, mis amados. Tienen que pasar. Pero lo que hemos creído en el Evangelio, ahí mantengámonos firmes en Cristo, en lo que hemos creído. No sueltes la palabra de verdad. No vaya detrás de doctrinas nuevas. Ni siquiera escuchemos esas cosas. Charles Capps decía, no escuchen a la falsa doctrina, porque el espíritu de la falsa doctrina se va metiendo sutilmente. Por eso no tenemos ni que escuchar esas cosas, tenemos que escuchar la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, y la palabra del Señor nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 6, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste. Entonces Pablo está diciendo a las personas, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el fin antes que se manifieste el hombre de pecado. Y se ve que Pablo enseñaba estas cosas, porque le está recordando. ¿No se acuerdan que yo ya le dije cuando estaba con ustedes? Yo ya le enseñé esto. ¿No se acuerdan que le enseñé del hombre de pecado, del misterio de iniquidad? Porque estas cosas que Pablo enseñaba, hoy hay muchas iglesias que enseñan cualquier cosa menos lo que la palabra enseña. Y esto es lo que enseña el apóstol Pablo, y tenemos que enseñarlo nosotros a la iglesia. La iglesia no puede ser ignorante, no podemos caer en la ignorancia de estas cosas, tenemos que saber. Y entonces dice que el anticristo se va a oponer contra todo lo que se llame Dios. Incluso se va a ir contra las religiones, va a levantar una religión única, un gobierno único, y todo va a ser, y va a decir, hasta se va a llamar la segunda venida de Cristo. Y va a decir, no, yo soy la segunda venida de Cristo, porque dice que se va a sentar en el templo de Dios. Y este va a ser en el próximo templo que van a construir los judíos para la venida del Mesías. Pero no vendrá el Mesías, vendrá el anticristo. Dice que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Y por eso que va a ir en contra de todas las religiones. Por eso que va a decir, no, estos están todos equivocados. Y entonces yo soy el verdadero. Y dice, yo soy el Cristo, acá me ven, acá estoy en el templo. Y muchos judíos van a creer en él. Y muchas personas van a creer en él. Y eso va a ser tremendo. Pero la iglesia no va a estar ahí. Nosotros vamos a ser arrebatados. Pero entonces esto va a ser tremendo, ¿no? En el futuro. Esto es lo que va a ocurrir. Va a ser, dice, que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo, dice, el hijo de perdición. Qué tremendo esto, el hijo de perdición. Y sabe que Judas también era el hijo de perdición. Por eso que el Señor dijo, cuando estaban conmigo los guardé en tu nombre. Y ninguno de ellos se perdió, salvo el hijo de perdición, del mismo linaje de Judas. Va a ser el anticristo, ¿no? Toda una misma linaje. Caín, Judas, Herodes, Balaam, todo eso, ¿no? Todo un mismo linaje siguen, son toda una misma cosa, los hijos de la serpiente, los fariseos que Jesucristo le dijo, vosotros sois hijos del diablo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que no es de Dios no nos oye. Entonces eso es tremendo, mis amados hermanos, es tremendo eso. Hay personas que te van a oír, y hay personas que no nos van a oír, porque existen las dos simientes. No todos son hijos de Dios, también hay hijos del diablo, que son justamente los de perdición.
van a ir a perdición, van a creer todas estas cosas. Van como Judas, ¿no? Que se perdió. Y Jesús dijo que se perdió porque era el hijo de perdición, ¿no? No porque Dios no tenía la habilidad de salvarlo, sino porque él era hijo de perdición. Fue puesto para eso, ¿no? Fue un vaso de deshonra. En Romanos capítulo 9 habla de vaso de honra y vaso de deshonra. Y entonces fue un vaso de deshonra. Hoy también hay vaso de honra y vaso de deshonra. Por eso que está Esaú y está Jacob. Por eso que está Caín y está Abel. Son diferentes linajes, diferentes simientes. Por eso que el Señor le dijo a la serpiente, y pondré enemistad tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces quiere decir que en Eva tenía dos simientes, Caín, que era el hijo de la serpiente, y Abel, que era hijo de Adán. Entonces encontramos que Caín no aparece en la genealogía de Jesús. Sin embargo, sí aparece Abel, sí aparece Set, ¿no? Sí aparece los otros, pero no aparece, ¿no? Caín en la genealogía de Jesús, ni aparece en la genealogía de Adán. Entonces eso es tremendo. Eso es porque no era hijo de Dios, era hijo del diablo. Y los fariseos eran hijos del diablo. Por eso que Jesús le dijo, ustedes no me creen porque ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre quiere hacer, que ha sido mentiroso desde el principio, homicida y mentiroso desde el principio. Y también Pablo se encontró con un falso profeta llamado Bar Jesús. Dice que el falso profeta Bar Jesús estaba convenciendo a políticos. Y entonces Pablo fue con todo de frente y le dijo, hijo del diablo, quedarás ciego. ¿Acaso, y el hombre quedó ciego, el falso profeta, acaso usted piensa que Dios va a dejar ciego a sus hijos? No. ¿Acaso usted piensa que Dios va a utilizar el nombre de Dios como Pablo para que castigara a un hijo de Dios? No. ¿Por qué ese hombre fue castigado con la ceguera? Porque era un falso profeta y Pablo revela su identidad. Era hijo del diablo. Usted lo puede leer en Hechos, que Pablo le dice, vas a quedar ciego. Y el hombre quedó ciego. ¿Por qué hace eso Pablo? Porque ese falso profeta estaba convenciendo a ese político de escucharlo, de seguir sus falsas profecías para que vaya atrás de él y se pierda. Pero como era un hijo de salvación, entonces Pablo fue y le predicó el evangelio. Entonces es así como funcionan las cosas. Cuando se presentan hijos de Dios y otro lo quiere convencer, los hijos de Dios van a ser cuidados y protegidos. Por eso que fueron predestinados. Por eso que si tu vida pasaste por dolores, pasaste por accidentes y seguiste de pie y conociste a Jesucristo, es porque eres un hijo del Señor, fuiste predestinado para eso. Pero los hijos de perdición, los hijos del diablo, ya están perdidos desde el principio. Por eso que dice la palabra que por no haber creído ya están condenados, ya fueron condenados. Y tampoco tenemos que tener nosotros ese pensar, pero ¿qué hacemos? ¿Predicamos el Evangelio? Tenemos que predicar a todo el mundo el Evangelio. Tenemos que anunciar a todo el mundo las buenas nuevas. Pero ¿sabe qué, mi amado? Hay una realidad que no todos van a creer, no todos van a creer, pero vale la pena predicar el Evangelio por aquellos que sí van a creer. Vale la pena llevar esta palabra por aquellos que sí quieren conocer la verdad. Vale la pena predicar esta palabra por así aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia. Y dice la palabra que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados con la palabra de la gracia, con la palabra de la justicia, no con falsa doctrina, no con la palabra que la gente quiere oír. Hay muchas personas que solamente quieren oír y por eso que se amontonan detrás de maestros, para que ellos le digan conforme a sus deseos, conforme a lo que ellos quieren escuchar. Y sabe que la verdad muchas veces es como un martillo, que a veces pega duro, pero cuando se nos es revelada la verdad, es como el agua, es como aquel pan fresco de la mañana, es como aquella agua en medio del desierto que nos sacia, porque la verdad tiene buen gusto cuando es revelada, pero cuando no es revelada puede ser amarga, cuando no es revelada puede ser algo terrible. Y para muchos el decir que solamente hay un solo camino que se llama Jesucristo, parece que dejamos afuera a todo el mundo.
pero es la verdad es la verdad y tenemos que apoyarnos en esa verdad. La gente no va a ser salva porque es buena, la gente va a ser salva porque ha creído en la obra consumada de Cristo, no porque han sido buenos, no porque hace cosas buenas, sino porque ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Y esa es la verdad, y esa es la verdad. Por eso que Pablo decía que hay personas que no creyeron la verdad y Dios le envió un poder engañoso para que crean en la mentira y son convencidos por la mentira. Y por eso que esto es tremendo lo que está diciendo. Y en 1 Juan capítulo 2, verso 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos, note esta palabra, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Qué tremendo esta palabra. Pareciera que hay personas que están con nosotros, ¿no? Y de repente se manifiestan, y no estoy hablando de que se cambian de iglesia, ¿no? Estamos hablando de que se cambian de religión. Estamos hablando de que niegan a Jesucristo, de que un momento parece que creyeron en Jesucristo y después lo niegan. Y dice, eso no son de nosotros, son del anticristo, ¿no? No estamos hablando de personas que por ahí te dejan de hablar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de personas de que han creído en otro evangelio, en otro Jesucristo. Y Pablo habla de que otros predican otro evangelio y otros predican otro Jesucristo, otro Señor predican. Y es una realidad eso, es una verdad. Y no todos son de nosotros, mis amados. Por eso que si aquellos que son de nosotros son de Cristo, permanecen en Cristo. Porque nosotros, justamente Pablo, Juan está hablando del anticristo, ¿no? Dice que han surgido muchos anticristos. Y dice que y por eso conocemos el último tiempo, dice. Y aún dice que estaban dentro de la iglesia, pero de repente se fueron tras los anticristos. De repente se fueron tras estas falsas enseñanzas. Se fueron tras ellos y ya no volvieron, porque no todos son de nosotros, mis amados. No todos son de nosotros, pero lo que es de nosotros permanece en Cristo Jesús, permanece en la obra completa, permanece en Jesucristo. También Juan 17:12, cuando estaba con ellos, con el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a lo que me diste yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Tremendo lo que está diciendo Jesús, de que Judas se perdió justamente porque era parte del misterio de iniquidad, era parte de toda esta, tenía que entregarlo a Jesús. Y la entrega de Jesús también fue parte del misterio de iniquidad, parte del misterio de maldad, porque él vendió a un amigo, él vendió a un amigo por plata, y no le importó la amistad, no le importó nada, sino que le importó la plata. Y después dice que se arrepintió de eso, fue y se ahorcó, y porque así terminan los hijos de perdición, pero gloria a Dios que somos los hijos de salvación. Esta palabra puede ser un poco fuerte, puede ser chocante, pero es la verdad, mis amados, es la verdad, está en la palabra, está escrito. Y acá tengo un libro escrito sobre esto, sobre el misterio de la iniquidad, y que es algo que lo puedan estudiar, lo puedan ver y lo puedan leer y releer en el nombre de Jesús para que esta palabra les sea revelada, mis amados. No todos son de nosotros, no todo el que dice Señor, Señor está es del Señor, no todas aquellas personas que están hoy en día en la iglesia son hijos de Dios, no todo lo que brilla es oro, ¿no? No todo lo que parece trigo es trigo, también hay cizaña, no todo lo que parece oveja es oveja, también hay lobos, hay cabritos, ¿no? Hay de todo. Y por eso que hablamos de falsos profetas. ¿Dónde están los falsos profetas? Están dentro de la iglesia, no están fuera. Es cierto que hay falsos profetas que se dan a conocer como falsos profetas, que es el tarot, que aquellos que leen las cartas,
leen los cafés, te dicen el futuro, todo eso también son falsos profetas, pero los más peligrosos son aquellos que están dentro de la iglesia cristiana, pero que no son, porque a su tiempo se dan a conocer, a su tiempo dan el fruto. Por eso Jesucristo dijo, ¿cómo tenemos que discernir a ellos? Por el fruto. Por los frutos serán conocidos. ¿Y cuál es el fruto? El amor, la paciencia, la benignidad, el amor a la palabra, el permanecer en la palabra del Señor, estar bien en viento, bien en marea, pero yo me mantengo firme en nuestro Señor Jesucristo, en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido. Por eso Pablo decía, usted manténgase firme en Jesucristo. Y por eso, mis amados, hasta aquí esta palabra. Hay mucho más para compartir, hay mucho más de que podamos llegar a compartir esta palabra, pero hasta aquí quiero dejar este mensaje y lo invito a aquellos hermanos que puedan ver todo el video nuevamente, puedan escuchar, y si tienen alguna pregunta para hacer, con mucho gusto vamos a estudiar juntos, vamos a repasar juntos, porque este es un tema muy importante, mis amados, un tema muy importante que no estoy viendo que se predique, no estoy viendo que se enseñe. Hay muchas cosas buenas que enseñamos, la sanidad, la gracia, la justicia, que son cosas muy buenas, pero tenemos que predicar también un evangelio entero, no tomar unas partes y otras partes no. Por eso animo a mis hermanos, aquellos que son ministros, aquellos que son pastores, aquellos que predican, que le animo a que puedan estudiar este tema, el misterio de iniquidad, y lo puedan enseñar, porque Pablo lo enseñaba, Judas lo enseñaba, el apóstol Juan lo enseñaba, el apóstol Pedro lo enseñaba, Jesús lo enseñó. Entonces tenemos que enseñar todo lo que ellos también enseñaron para que la palabra corra, para que la palabra de verdad corra y el Señor sea glorificado. Así que quiero orar a esta hora y quiero mandar saluditos a todos los hermanos. Gracias a cada uno por estar conectados con nosotros. Puede compartir este video con alguien más para que pueda conocer esta palabra en el nombre de Jesús. Y quiero mandar saluditos a todos los amados que estuvieron conectados con nosotros. Mandamos saludos para Bolivia, a María Luisa de Bolivia, que dice amén, gloria a Dios, aleluya. Para México, al evangelista Carlos Bocanegra, mandamos, nos dice bendiciones. Mandamos también saludos para nuestro hermano Anthony Ruiz, que dice buenas tardes, pastor, un abrazo. Para nuestro hermano de Chile, César, que dice saludos amigos, bendecidos, gracias y paz. Abrazo desde Chile. Para el pastor Leo y la pastora Yaye, que están en Estados Unidos, dicen libres en Cristo, gloria a Dios. También para Mónica Robles, que dice bendiciones, pastor Nicolás. También para el pastor Hugo, de aquí del Ministerio Tiempo de Victoria, también, que nos dice salud, bendecido pastor Nicolás. Amén, firme en la verdad, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. También mandamos saludos para Javier Tosto, que dice hola, bendiciones, pastor Nicolás. Amén, gloria a Dios. Y también mandamos saludos para la pastora Cristina de México, que nos dice amén. Para mi mamá Mirta, que nos pide oración por todo el personal de salud, que hoy está enfrente en la lucha contra el COVID. Así que vamos a estar orando por todas esas personas. Y también mandamos saludos para Rosana Sosa, que dice paz, pastor Nicolás. Cariño para todas las congregaciones. Así que gloria a Dios. Gracias a cada uno por estar conectados. Gracias por compartir esta palabra. Comparta con alguien más. Vamos a orar juntos. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te bendecimos, Señor. Oramos para que el Espíritu Santo esté revelando, esté enseñando, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Compartimos esta palabra de poder, de gracia, que sea sellada por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos haga recordar esta palabra para enseñar, para exhortar, Señor, para mantenernos firmes en tu palabra. Y gracias por revelarnos tu verdad, Señor. Tu verdad siempre nos libertará, tu verdad siempre nos dará ese alivio, ese aliento, y gracias por tu verdad, Señor. Oramos por esta palabra y te damos gracias, Señor. Descansamos en ti, Señor. Oramos por todo el personal de salud que está frente al COVID, Señor, que sean guardados de todo virus, de toda bacteria, Señor, de toda enfermedad, Padre Celestial. Oramos por los hermanos, por aquellos que están trabajando ahí, Señor, médicos, enfermeros, bomberos, gente que está en maestranza, camilleros, Señor.
lo de seguridad, policías, militares, Señor, y cada día están trabajando. Oramos por los pastores también, por los ministros que están trabajando, Señor, y frente al COVID, Señor, que están haciendo visitas, que abren sus congregaciones, Señor, y que muchas veces se encuentran también frente al COVID y muchas veces se encuentran frente a esta circunstancia. Oramos para que en el nombre de Jesús sean guardados, Señor, sean protegidos, sean librados de toda maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Sean librados de todo en el nombre de Jesucristo, como Pablo decía, oren para que seamos librados de todo hombre perverso, Señor, y malo. Oramos en el nombre de Jesús por eso y te damos gracias, declaramos sanidad, liberación, declaramos que tu palabra corre, Señor, que los velos son caídos en el nombre de Jesús y que tu palabra trae luz, entendimiento, revelación, que tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, tenga este privilegio, Señor, de darnos luz, darnos aliento, animarnos, Señor. Declaramos sanidad, liberación, Padre Celestial. Declaramos que tu verdad, Señor, sea conocida por mis amados hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que mis amados hermanos, nos estaremos encontrando en próxima transmisión, próximo programa, Dios mediante. Y bueno, el saludo aquí de Argentina, Buenos Aires, San Miguel. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y bueno, que la palabra corra en el nombre de Jesús.